que me llegara una invitación para participar en la Feria del Libro de Frankfurt. Realmente fue una sorpresa y una alegría. Formé parte de la delegación de escritores argentinos que fue a Frankfurt el año pasado participé también en unos seminarios que había en la Universidad de Colonia, en Alemania, que eran sobre memorias revividas, se llamaba, y se trataba de recuperar el pasado de la Argentina reciente y por otra parte en diálogo con los estudiantes de la Universidad de Colonia. Mis tres novelas tienen que ver con los últimos años y la historia argentina reciente. Uno podría decir que componen como una especie de trilogía que trata de recuperar en Pequeños hombres blancos en la época de la dictadura militar, solo que está contada desde un pueblito de la Patagonia, es decir, con una mirada descentrada y por fuera de lo que es contar siempre las cosas desde Buenos Aires. Y la última novela es sobre la guerra de Malvinas y cuenta la campaña del submarino San Luis, así que tiene mucho que ver con Mar del Plata. Enfrentemos, hagamos un cómo sí de guerra que se va a solucionar diplomáticamente y eso no murió. Esto yo terminé de entenderlo cuando se me presentó un conflicto en el momento en que yo estaba haciendo la investigación y tenía todas las entrevistas que le había hecho a los tripulantes del submarino y había algo con los testimonios que yo había leído ya algunas cosas que tenían que ver con hasta dónde los testimonios de los protagonistas pueden recuperar realmente y fielmente lo que sucedió. Llegó a mis manos un libro que para mí fue muy importante para arrojar un poco de luz y encontrar como desde dónde contar la novela la historia que yo quería contar. El que tiene la experiencia completa es el que murió en el horno de gas o en el campo de concentración o en la guerra y no volvió. Pero el que tiene la experiencia completa no tiene ya voz para narrarla. El testigo, que es el que tiene voz y el que puede dar testimonio de aquello que vio, tiene la experiencia incompleta. Entonces, dice Joshua Agamben, me queda una zona gris, una laguna, a la que es muy difícil acceder desde la historia, desde el periodismo, incluso desde la filosofía. Pero, dice Agamben, solo el arte encontrará las maneras de llegar a esa zona gris. Entonces, ¿dónde está la verdad? El periodismo en ese momento, la mayor parte del periodismo no mostraba la verdad. Mostraba un cómo sí de una guerra, mostraba una ficción de una guerra. Y en el mismo momento de la guerra de Malvinas aparece una novela que es Los Pichiciegos de Fogwill, escrita desde la cabeza de Fogwill y desde lo que Fogwill imaginó que era Malvinas. Y hay una verdad en Los Pichiciegos que no tiene que ver con el testimonio y no tiene que ver con copiar la realidad, ¿sí? La literatura llegó a la verdad, en el caso de Malvinas con Los Pichiciegos, por otro camino. Llegó a la zona gris de la guerra por otro camino que recién ahora la historia que está revisando seriamente lo que ocurrió empieza a encontrar algunas cosas que ya estaban en esa novela. Por eso, para mí el libro de Agamben fue bastante clave para ver que uno tiene, si bien yo respeto todos los testimonios, eso después hay operaciones que tienen que ver con las cosas que puede hacer la literatura. Y también en algún momento el cine seguramente revelará otras cosas, o la pintura, o el teatro, ¿sí? Pero también, no sé, hay una obra muy interesante que se llama Gurka, que hay muchas obras literarias que muestran Malvinas desde muchos lugares. Entonces, bueno, me parece que sí, eso es lo interesante de la literatura, y en algún momento sí, a mí me creó conflicto y me paralizó, porque yo sentía que traicionaba los testimonios que me habían, y la información que me habían dado, y la gente que había confiado en mí. ¿Se imaginan ustedes todos marinos de carrera en un ambiente bastante machista, porque un submarino no subía una mujer, porque era como que si subía una mujer subía un submarino, era una cosa así? Contarle a una mujer que va a escribir una novela, que no es lo mismo que hacer un documental o un libro de historia. Ellos habían confiado en mí para que yo contara esta historia, y entonces yo sentía que, bueno, tenía que ser fiel a lo que había ocurrido, pero por otra parte, escribir una novela, que es lo que yo sé hacer. Entonces,
Estamos metidos en una napa, una burbuja de agua más fría que el agua ya bastante fría en que veníamos navegando. Se han detenido las máquinas y el submarino deriva suavemente. Sigue la corriente con nosotros adentro y así se vuelve indetectable. Los sonidos rebotan en la barrera térmica de la napa y es como si no existiera, como si se hubiera vuelto de pronto agua, todo agua, el barco, nosotros, los objetos, el tiempo, solo agua en el agua. Empiezo a subir por el tubo de la torreta. Allá arriba se recorta naranja contra negro la figura de Olivero que acaba de llegar hasta la escotilla superior y ya la está abriendo. Aparece entonces en el agujero del fondo del tubo un cielo de un azul opaco que ya anuncia la noche y una tormenta de esas bravas que pronto se vendrá. El agua del mar entra a intervalos breves y cae como a baldazos sobre Olivero y luego con menos intensidad sobre mí. Olivero sale ahora por el costado de la torreta. Seguramente estará agarrándose al barandal de hierro, pues la cubierta se vuelve terriblemente resbalosa después de varios días de inmersión. Desde allí ha de estar tratando de observar, de orientarse para encontrar aquello que produce el ruido. Ha de verse pequeño y frágil en medio de la luz que el día y el temporal le retasean, zarandeado por el movimiento constante y peligroso que el mar le impone, y paralizado por un frío que corta dentro de un traje que no está preparado para ese frío. Ha de tener también, como yo, esta sensación extraña de que nada existe ahora, nada fuera de este mar interminable y sombrío que golpea con furia contra la vela del submarino, contra nosotros, nada ni nadie, solo nosotros dos, y algo que en algún lugar hacía un ruido que ahora ya no se oye, porque todo este ruido mayor se lo ha tragado. Están acostados los otros, cada uno en su cucheta, quietos, callados, con los ojos cerrados, tratando de dormir. Yo también estoy en mi cucheta, pero aún no duermo. Me he quedado mirando hacia arriba, el fondo de la cucheta superior, que es como un techo de la mía, o una tapa. Miro hacia arriba y veo esa cucheta sabiendo que debajo está la mía, y debajo de la mía a su vez hay otra, con alguien que también duerme o trata de dormir. Todos apilados estamos, acaso todos muertos, un ataúd sobre otro, solo que aún no nos hemos dado cuenta. ¿Podrá en verdad uno morirse y no saberlo?